Buenos mediodías, algunos ya gozaron, otros aún no. Bienvenidos a todos, a todas. Esta es la última actividad de estas jornadas de trabajo sobre historia reciente. Y terminamos estas jornadas, primero agradeciéndoles a los presentes porque sabemos que las jornadas fueron muy intensas y en algún sentido las energías están algo más bajas que cuando comenzamos. Pero más allá de eso, yo creo que es muy importante la presencia de ustedes en esta actividad, que es una actividad donde se entrecruzan academia, pensamiento crítico y también intervención. Conocemos lo que es la Comisión Provincial por la Memoria, no me voy a extender acerca de eso, y creo que es una gran idea, hecho que va a consumarse ahora dentro de un rato y que esperamos sea comentado y debatido por aquellos que están presentes en un foro que se dio a llamar Relevar, Registrar, Dimensionar la violencia de la dictadura, la experiencia de la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires. En esta mesa van a participar aquellas que han formado parte, una parte de aquellos que han formado de la redacción del REVIGE. Voy a traducir el REVIGE, que es el registro de las violencias represivas en el marco del genocidio. ¿Qué va a ser? San Raggio y en representación de un equipo más grande, María Julia y María Estábal y María Julia Araneta. Y Samantha Salvatore, que está por allí. ¡Ay, ahí no te veía! ¿Ves que eras Samantha Salvatore? Hay más equipo ahí abajo. Hay más equipo. Ahí abajo, Tomás, sí. Tomás, sí. Y Lara. Y Lara, perfecto. Y tenemos dos comentaristas de este preinforme, este informe en progreso, que son Julieta Rostica, de la Universidad de Buenos Aires, y Pablo Escatiza, de la Universidad del Comahue. No sabemos si decir Universidad del Comahue, Universidad Plurinacional del Comahue, porque no queremos así como intercultural. Tenemos que discutirlo también. Porque fue objeto de algunas impugnaciones por parte de la Secretaría de Política Universitaria. Entonces, dicho esto, la invitación es a presentar el REVIGE, que creo que es, estoy segura que es y que va a ser una herramienta fundamental para repensar temas que hacen al colectivo de historia reciente en una territorialidad, en una temporalidad y sobre todo a partir de una matriz de datos cuantitativa que no obtura la interpretación y algunas conclusiones iniciales, que va a ser una herramienta fundamental no solamente para el colectivo de historia reciente, sino para intervención más pública, que es algo que la Comisión Provincial por la Memoria tiene en su ADN, uno podría decir, respecto de la provincia de Buenos Aires. Este informe me parece que da cuenta de algunas intuiciones que hemos desarrollado de una manera más cualitativa, si se quiere, y menos territorializada, en este colectivo a través de trabajos que en tantos años se han desarrollado en el campo, y hay otras que me parece que inspirarían caminos que aún no hemos recorrido. Por eso creo en la importancia y el valor de este intercambio, de esta presentación, porque tampoco pretende ser absolutamente exhaustiva, de ese derrotero, de este registro de las violencias represivas en el marco del genocidio, y a partir de este momento la palabra es de Sandra Raggio, que es la directora de áreas de la Comisión Provincial por la Memoria. O gritar también. Sí, podemos hablar así que se escucha.
Bueno, nosotros lo más breve posible, porque lo que nos interesa no es tanto exponer, sino escuchar los comentarios que hay sobre nuestro trabajo, digamos. Esta multitud que está acá arriba tiene que ver también con reconocer que es un trabajo colectivo, que es un trabajo, una investigación que está vinculada con una institución que es la Comisión Provincial por la Memoria, y por lo tanto también tiene esas características también interesantes como para poder pensar el proceso de esa investigación. En principio yo quisiera contarles un poco cómo surge esto del REVIGE, ¿no? El REVIGE surge, bueno, vinculado con la necesaria respuesta a ciertos discursos negacionistas, a la discusión sobre los 30.000. A diferencia por ahí de otras perspectivas, nosotros creemos que la cuantificación es importante, digamos que avanzar en la cuantificación sólida. Hay en una experiencia que estaban por venir los compañeros del RUP, del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, que es una experiencia, digamos, que va a estar obturada por las políticas nacionales, pero sí nos interesaba desarrollar un trabajo de sistematización de información en la provincia de Buenos Aires, porque cuando nos preguntan qué pasó en la provincia de Buenos Aires, empezamos a hacer como especulaciones, suponemos. Hola, hola, ¿se apagó? Ahí anda, tampoco. Para arriba, estaba para arriba, por eso lo puse para abajo. Hola, hola, hola. No se escucha. No se escucha. Hola, hola. Ah, por ahí cuando lo... Ah, no. No, porque empezó. Acá. Esta vez no se escucha. Bueno, ¿cómo? Se despertaron. Bueno, era para generar esta cosa. Se despertaron. Ahora me lo pongo ahí. Bueno, lo que estaba tratando de inscribir es la emergencia del REVIGE. Incluso también poder pensar su nombre, pero eso lo vamos a decir después. Y surge una decisión de la Comisión Provincial por la Memoria de avanzar en el procesamiento y consolidación de la información sobre lo que había pasado en el marco del terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires. Bueno, tenemos la experiencia del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado a nivel nacional, y frente a la pregunta de qué pasó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, no es tan fácil responderlo, digamos. En principio, responder de qué hablamos, de víctimas de la provincia de Buenos Aires, de hechos ocurridos en la provincia de Buenos Aires, bueno, un montón de problematizaciones, pero centralmente lo que nos parecía importante es la cuestión de la cuantificación, digamos, que para el campo de los derechos humanos, sobre todo los organismos de derechos humanos, siempre ha sido un tema de tensión, digamos. Si tenemos que cuantificar, no tenemos que cuantificar, si tenemos que ser precisos, no ser precisos. Hemos tenido algunas discusiones en el seno de la Comisión Provincial por la Memoria en algunas épocas, digamos, si había que trabajar sobre las listas, las famosas listas. Y a nosotros nos parece que hay muchísima información producida, sobre todo por los procesos judiciales, que estaba sin analizar, sin cuantificar también, y porque nos parece que la cuantificación no es solamente producir números, sino producir también información que abre a otras dimensiones analíticas, digamos. No estamos nosotros buscando números que confirmen determinadas tesis, sino que estamos de alguna manera planteando determinado relevamiento de información que nos generan después diferentes hipótesis de trabajo analíticas, y por eso los queríamos presentar acá, digamos, ¿no? Primero, para conversar con ustedes las cuestiones más metodológicas, bueno, contarles lo que estamos haciendo, cómo lo hicimos, cuáles fueron las decisiones metodológicas que tomamos. Bueno, como lo ven ustedes desde el campo académico, desde el campo de estudios de la historia reciente, desde el campo de estudio de la represión estatal, que hay un grupo de estudio específico al que hemos leído mucho. Entonces, en principio eso es una decisión de la Comisión Provincial por la Memoria, que es un organismo público, pero además es un organismo autónomo, que también entendemos que es parte de los deberes de la Comisión Provincial por la Memoria producir esta información que no está producida, digamos. Pero producir esta información con una rigurosidad metodológica, ¿sí?, que no esté condicionada por ciertas lecturas posibles en torno a determinados contextos sobre lo que estamos produciendo, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, la rigurosidad para nosotros fue muy importante y sigue siendo muy importante. Entonces, desde esa perspectiva sigue la rigurosidad del campo académico, una relación que la Comisión siempre tuvo, digamos, ¿no? Es el vínculo con el campo académico en la definición también de sus programas de trabajo, de su intervención pública, etc. Entonces, en principio, ubicar el REVIGE ahí,
en la Comisión Provincial por la Memoria, y en este contexto empezamos en 2022 a pensar el REVIGE, y bueno, nos está llevando mucho más tiempo de lo que suponíamos. Pensábamos que íbamos a tener algunos resultados antes, pero bueno, todavía hay muchísimas fuentes por relevar, así que también lo presentamos como un trabajo preliminar, como un trabajo que tiene también resultados provisorios, así que lo presentamos de esa manera abierta. También le hemos pedido que, bueno, nosotros en el documento hemos incorporado datos y queremos que sean sensibles con esos datos. No son datos definitivos, digamos, con toda la sensibilidad que tiene un dato sobre la violencia, que no es solo la dictadura militar. Hubo un montón de decisiones que tomar, ¿no? En principio es qué pasó en la provincia de Buenos Aires, qué le pasó a los bonaerenses o qué pasó en la provincia de Buenos Aires. Decidimos pensar qué pasó en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo? 24 de marzo de 1973, bueno, el RUPTE tiene una periodización, el Parque Nacional de la Memoria, el Parque de la Memoria tiene otra periodización. Nosotros elegimos desde 1974, después podemos especificar por qué, digamos, ¿no? Bueno, un montón de decisiones que tuvimos que tomar. ¿Y qué registrábamos? Decidimos, no queremos registrar víctimas, no queremos hacer listado de víctimas, no queremos contabilizar víctimas ni contar víctimas. Queremos focalizarnos en los hechos represivos, en las violencias represivas, en el despliegue de la violencia represiva del Estado en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para nosotros eso fue toda una definición. Y también contarles que esa definición también tiene que ver con la experiencia de registro de violencias estatales que tiene la Comisión en el trabajo de monitoreo de las violencias desplegadas durante la democracia. Nosotros tenemos un antecedente que es el Registro Nacional de Casos de Tortura, una conceptualización teórica y metodológica que desarrollamos conjuntamente con el GESPID, con el grupo de estudio del Gino Germani, para tipificar, contabilizar y analizar cualitativamente las violencias desplegadas, particularmente en las unidades penitenciarias. Esa experiencia que nosotros tenemos del Registro Nacional de Casos de Tortura, de alguna manera la recogimos metodológicamente en el diseño de este registro que intentamos. Solamente voy a plantear una cosa, ¿no? Vinculada con la metodología y también vinculada con lo conceptual. Cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo, no teníamos muchas hipótesis de trabajo. Dijimos, vamos a ver qué hay. ¿No? Vamos a ver cómo relevamos esta información, cómo construimos las categorías en función de las fuentes, cómo caracterizamos las violencias, si podemos hablar de violencia, si podemos, de qué tipos de violencia, cómo nos armamos las tipologías de la violencia, en función de qué, los criterios judiciales vinculados con los delitos, no, digamos, cómo otra de las decisiones es no concentrar en la desaparición forzada, que ha sido como la centralidad también de la discusión, digamos, sino, bueno, pensar en los hechos. Y la cuestión es, bueno, usted aparece la palabra genocidio en la definición, y de alguna manera también el relevamiento que empezamos a hacer y las dimensiones analíticas que empezamos a desarrollar, obviamente puso en crisis el concepto. Y me parece que es una de las discusiones interesantes a tener, digamos, en función de un concepto que dé cuenta del despliegue de la violencia represiva. O sea, el concepto de violencia represiva, lo digo acá, jugadamente, pero lo que digo es que para nosotros hay un montón de conceptos en construcción en función de lo que vamos encontrando en el relevamiento de las fuentes. Obviamente que tenemos algunos criterios analíticos para construir las categorías, pero no estamos atados a demostrar una determinada tesis o interpretación, digamos, ¿no? Sino que estamos, de alguna manera, muchos de los datos nos hacen pensar en otras dimensiones analíticas y otras tesis posibles de la interpretación de los datos, por fuera incluso de las interpretaciones más clásicas, digamos, sobre la violencia que se despliega en la provincia de Buenos Aires. Y también la cuestión espacial, y pensar en la provincia de Buenos Aires y pensar que la territorialidad, bueno, ya lo han dicho algunos investigadores, está Gabriela por acá, de lo que implica también la situacionalidad, por así decirlo, de la represión. O sea, nosotros estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, no necesariamente esto puede generalizarse, lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, a las distintas jurisdicciones del país. Entonces me parece que eso también marca. Nosotros no estamos haciendo un análisis de caso para después generalizar en un análisis del caso general a nivel nacional, digamos. Queremos ver la especificidad en la provincia de Buenos Aires y en todo caso después poder comparar con algunas otras jurisdicciones que son como los planes que tenemos a futuro, de ver cómo podemos extender esto. Pero bueno,
yo no tengo más para agregar, más que contarles un poco la cocina del REVIGE y todo lo que está en discusión. La certeza es lo que queremos hacer, pero tampoco tenemos demasiada certeza que eso que queremos hacer finalmente sea posible, digamos, ¿no? Así que estamos en un camino que lo queremos compartir con ustedes con toda la apertura y humildad también de nuestra parte, de decir, bueno, esto es lo que hicimos, probablemente tenga muchas cosas que ajustar y lo queremos poner, compartirlo con ustedes para que también nos ayuden a pensar esa herramienta y que sea lo más rigurosa y lo más interesante posible, porque es un trabajo muy esforzado que implica también recursos puestos por la Comisión Provincial por la Memoria, y es otra forma también de producir información y conocimiento que no solamente el que puede expresarse en una jornada como esta, donde son los investigadores los que se plantean sus temas de investigación, sino que acá son proyectos de investigación que están claramente orientados a una intervención concreta, digamos, que se propone un organismo como la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, lo que nos gustaría empezar a contarles un poco algunos detalles con respecto a la investigación, sobre todo pensando en que nuestra metodología, nuestra propuesta de análisis es híbrida, en el sentido de que trabajamos tanto en una interpretación cualitativa, de reflexión, de sistematización, de interpretación de las fuentes, y a su vez transformar esa interpretación que hicimos con algunas fuentes, que ahora ya les voy a comentar cuáles, en un análisis cuantitativo que nos permitió esas distintas fuentes con distintas características poder obtener de ahí la información que pudimos cuantificar en una tipificación de la violencia, que es nuestro eje central, ¿no? El relevamiento, como decía Sandra, está orientado más que a las violencias ejercidas por la represión, pero que nos permitió incorporar muchísimas víctimas que no las teníamos incorporadas, por ejemplo, en una de las fuentes que utilizamos, que es el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado. Trabajamos con las fuentes, principalmente con las fuentes que son los veredictos y sentencias de los juicios por delitos de lesa humanidad desde 2005 hasta el 2024, que estamos terminando de relevar ahora. Ese relevamiento que llevó adelante, que tuvimos que hacer, sobre todo un relevamiento de interpretación de esas fuentes, son fuentes complejas. Nosotros trabajamos con las sentencias. En esas sentencias, supongo que muchos han visto, hay fragmentos de testimonios, no están los testimonios completos, sino que es una síntesis de lo que fue el juicio, y de ahí pudimos extraer las distintas violencias ejercidas hacia las personas y poder, si bien habíamos esbozado una tipificación de esas violencias, poder ir definiendo la caracterización de las distintas violencias, desde la tortura, la privación ilegal de la libertad, los allanamientos, los exilios y dicilios, que fueron relatados en los testimonios, incluso también en los veredictos, nos permitió poder desarrollar esa tipificación de violencia que después, cuando nos acercamos a otras fuentes, como otras fuentes que es un legajo de la Mesa de Delincuentes Subversivos, que aborda todo el listado de personas que fueron detenidas, supuestamente en forma legal, ¿no? Que es un legajo que abarca desde 1976 hasta 1980, construido por distintas fuerzas, y que lo hemos usado bastante para entregar a los familiares y dar cuenta de que esas personas estuvieron detenidas, sobre todo para las leyes reparatorias. El poder encontrar esas mismas violencias en ese legajo nos permitió también ampliar la cantidad de víctimas y ampliar también la definición de esa tipificación de violencia. O sea que hicimos un trabajo que va desde las fuentes, en una interpretación de cada fuente diferente, a un trabajo de cuantificación y volver a definir esa tipología de violencia. También trabajamos por supuesto, con el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado, que nos permitió también tener una gran base, identificar dos violencias que ya se venían trabajando y que, digamos, se han trabajado en distintos trabajos de investigación en este ámbito de las jornadas y investigadores, que sobre todo la desaparición forzada y quienes hoy continúan desaparecidos, que no han sido identificados los cuerpos, quienes fueron identificados también, y también el asesinato. Eso pudimos comparar también el reglamento que teníamos de víctimas en las sentencias con esta fuente de registro unificado de víctimas.
Y además trabajamos con otra fuente que ha sido muy importante, construida por las distintas unidades penitenciarias, que hoy es parte del fondo que gestiona la comisión, que son las fichas de las unidades penitenciarias de las personas que estuvieron detenidas durante la dictadura. Allí también pudimos tener no solamente el estado nominal de las personas que estuvieron detenidas, sino también identificar la violencia que tiene que ver con la prisión en ese momento, y por supuesto que nos queda mucho más por analizar de cada esas fichas, ¿no? Cada fuente potencialmente nos va a seguir brindando más información. Lo cierto es que logramos hacer una matriz bastante extendida, donde por un lado tenemos, como para que se imaginen, una columna donde está el listado nominal de todas las personas que han padecido una o más violencias y toda la tipología de violencias, y en donde podemos identificar a la persona con qué violencias ha padecido o fue víctima, atravesada también por la fuente en donde identificamos esa violencia. No es que hay una carga de esa información, de esa matriz, en donde nosotros cuantificamos solo la violencia, sino asociamos esa violencia a las personas y a la fuente en donde encontramos la información. No sé si quieren, ¿sigo contando más? Sí, sí. ¿Del relevamiento? Digo porque si no voy a hablar yo sola, pero bueno. Lo cierto es que también este relevamiento que venimos haciendo es una muestra de lo que podemos seguir explorando, ¿no? Nos permite hacer un análisis, como decía Sandra, ampliar las preguntas y ampliar las perspectivas de analíticas, interpretativas, históricas y demás sobre ese pasado, pero además también nos permite generar otras preguntas. Y por supuesto, lo que nos ha de alguna manera corrido el eje es poder preguntarnos también, y esta tipología nos permite correr el eje y preguntarnos también no solamente quiénes son las víctimas de desaparición o cuántos hechos de desaparición hay, sino también cuántas personas o hechos de desaparición forzada ha habido. Es distinto hoy pensar cuántas personas desaparecidas en la provincia de Buenos Aires hay o cuántas personas han sido víctimas de desaparición forzada. Por supuesto que... ¿Cuántas desapariciones forzadas? O cuántas desapariciones forzadas. Por supuesto que nos amplía mucho más a las víctimas que han sido, han padecido esa desaparición forzada y cuántos hechos de violencia. Lo que hemos logrado identificar en total es una cantidad de hechos de violencia que va más allá de cuantificar a la víctima, que nos permite también poder reflexionar sobre los perpetradores y cómo ha sido, ¿no? La violencia ejercida en el territorio. Un poco lo que también mencionaba Sandra es abordar desde otras perspectivas esta cantidad o esta cuantificación que hicimos. Hicimos un relevamiento de 43.277 violencias ejercidas en la provincia de Buenos Aires, que nos permite también abordarlas en el territorio, en qué zonas ha sido más elevada esa violencia, en qué momentos, en qué periodos, a través de qué fuerzas, atravesadas por qué circuitos represivos. Entonces, esta posibilidad de esta matriz o esta muestra aborda las violencias, pero además el potencial de poder seguir haciéndonos preguntas sobre ellas. No sé si querés contar el repertorio de violencias para que se den Sí, una idea. Vale, así repartimos un poco las palabras. Buenísimo. Si querés. Sí, claro. Contarles un poco para tener también una dimensión del trabajo que estamos haciendo, que igualmente también, si bien nuestra prioridad no está puesta en las víctimas, también las estamos nominando a las víctimas, y es otro modo también de entrarle al cuadro. Entonces a veces preguntamos cuántas personas sufrieron esta violencia y otras veces nos preguntamos cuántas violencias fueron padecidas por la gente en la provincia de Buenos Aires. Y en el marco de esto les quería contar el repertorio de violencias con el que estamos trabajando, con el que pudimos identificar a partir de las fuentes que estamos trabajando, lo cual también es una limitación para pensar las violencias, porque estamos trabajando con estas fuentes. Está la privación ilegítima de la libertad, la desaparición forzada, los tormentos y torturas, asesinatos u homicidios, violencias sexuales, amenazas, allanamiento ilegal, robo agravado, estafa o extorsión,
retención y ocultamiento de menor de 10 años, sustracción de la identidad, falsificación ideológica de documento público, detención por motivos políticos, abandono de persona, libertad vigilada, simulacro de asesinato, exilio, incilio, trabajo forzoso, cesantía y ocultamiento de cuerpos. No sé si me olvidé alguna otra, me parece que no. En su gran mayoría, de este repertorio de violencias que logramos identificar y por el que nos preguntamos, se lo preguntamos a las sentencias judiciales, que son sentencias, son 116 sentencias de las cuales relevamos datos. Hay, ¿cómo? Perdón. Hay unas sentencias que las leímos, las vimos, no es que las dejamos de lado, sino que no pudimos relevar ningún dato de alguna violencia en la provincia de Buenos Aires. Y son sentencias juzgadas en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Martín, que son todas jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, y las más complejas han sido unas sentencias de Rosario, que las tomamos, las leímos, tenemos que seguir inspeccionando en otras sentencias de Santa Fe, pero estas se juzgan hechos de centros clandestinos en la provincia de Buenos Aires y de hechos específicos de privaciones ilegítimas de la libertad en San Nicolás, Pergamino, Ramallo, que son las causas Saín-Amán. Y por el otro lado están un cúmulo de fundamentos judiciales que son los de juzgados en Cava. Que eso es una cuestión mucho más compleja, que nos debatimos mucho cómo hacerlo, nos llevó mucho tiempo también pensarlo, de hecho lo empezamos a hacer, lo discutimos, lo volvimos a replantear, por la porosidad propia, La palabra que nos gusta. que es la palabra que más nos gusta, de los límites entre provincia y capital. De hecho, los circuitos represivos involucran a provincia y a capital. Nos pusimos a leer todos los fundamentos que fueron juzgados en Cava, por centros clandestinos de Cava, y a partir de eso poder dimensionar y recolectar a esas personas que habían sufrido algún tipo de violencia en la provincia de Buenos Aires. Yo una cuestión cortita, Perdón, Pablo. chiquita para darle paso a los comentaristas. Sí. ¿Está? Que tiene que ver con el trabajo de cada fuente. Cada fuente tiene una particularidad específica. Hay fuentes secundarias como las fuentes judiciales, es decir, que ya están mediadas, fuentes que son de carácter primario, como el AJO 2703 o las unidades penitenciarias, que además tienen un solo sentido, son fuentes realizadas por los perpetradores, con el sentido que tienen, digamos, esas fuentes. Hubo un trabajo de sistematización de la información que ofrecen las fuentes muy importante, y también un trabajo muy importante de, una vez sistematizada esa labor, ver qué tipo de entrecruzamientos podríamos hacer y tejer entre esas fuentes. Y acá yo los menciono a los compañeros del IDIC, que nos ayudaron muchísimo, María Laura, Lucas y Juliana, que nos ayudaron un montón en la sistematización de esa información. Eso. Ahí abrimos, no sé si querés. No sé si... Julieta, ¿Le pasamos la palabra a los comentaristas? Nosotros podemos seguir contando. Yo sí ya cierra más contundentemente. Yo tengo más Con fe. ustedes Pablo Escatiza, si alguien no lo conoce. Soy de grupo masculino a la mesa. Sí. Está bien. Está bueno. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias en primer lugar por la invitación, por la convocatoria, por invitarme a participar de esto que no deja de ser un desafío. No solo para ustedes que están metidas en este registro, sino para mí cuando me llegó la invitación, no entendía muy bien de qué iba, pero bueno, uno dice que sí a esas cosas siempre, ¿no? Entonces, sí, después vemos. Y bueno, y me encontré con un documento de más páginas, sí, me han dicho, son 7, 8 páginas, y el viernes me encontré con unas 26 páginas de... Letra chiquita. Sí. Apretamos un y montón. no sabés todo lo que sacamos. Eso es una especie de disclaimer porque es eso que, o sea, ver lo que vamos a comentar, ya comentaron las compañeras, pero voy a agregar un poco acá. Hiciera que había como varias, después de la primera lectura me encontré con muchas puntas para abordar,
Y entonces dije, bueno, quizá más por el lado que tenemos en la red de estudios sobre represión y en el colectivo, trabajando sobre cuestión represiva, siempre pasa más por lo cualitativo y el análisis conceptual y demás. Dije, bueno, más que encarar por ese lado, que finalmente después al final voy a hacer un par de comentarios de índole conceptual o cualitativa, quería ir al punto que apuntaba el documento, puntualmente, que era más lo cuantitativo, y ver qué me despertaba todo eso. Entonces, para no perderme demasiado, escribí algo, espero que no se les moleste, porque si no voy a perder yo mismo al hablar. Pero bueno, en principio eso, quiero destacar el valor, el enorme valor del proyecto de Revigio. Me parece que lo primero que me pareció fue eso, ¿no? Que un trabajo muy pesado, de mucho volumen, de mucho potencial, que no se limita justamente a contabilizar víctimas, sino que, como lo dijeron recién, se propone registrar actos de violencia represiva y construir y reconstruir patrones, ¿no? Lo cual complejiza el eje clásico de los estudios sobre este tema y que me parece que hay un horizonte muy interesante. Ya, como contaban recién, no se trata solo de cuántas personas fueron víctimas, sino de qué prácticas violentas ejercieron, de qué tipo, cómo se acumularon y cómo se distribuyeron territorialmente. Y desde ese punto, de una mirada cualitativa, me interesa subrayar algo que ustedes subrayan, citando a Serna y Pons, ¿no? De cómo es la reducción de la escala de observación para el caso de Buenos Aires, que no implica estudiar la localidad de forma aislada, sino comprender cómo los procesos históricos generales se expresan en el espacio local, con una necesidad específica. Yo me parece que le agregaría, siguiendo la estela de Giovanni Levi, que la importancia también de reducir la escala de análisis permite además complejizar, ¿no? a la comprensión de los procesos históricos generales, aportando nuevas significaciones que el análisis macro a veces suele invisibilizar. Y eso es, a mi entender, un aporte interesante de este cambio de escala, que también quienes venimos trabajando sobre las cuestiones sobre todo en el marco de la red y demás, los cambios de escala que salió mucho en las mesas de trabajo de ayer y de hoy, respecto a los cambios de escala, lo micro y lo macro, y cómo ir viendo esa circulación, lo hace muy interesante. Quisiera remarcar también el desafío metodológico y epistemológico que este proyecto asume, ¿no? Me parece que incorporar tantas variables y organizar el análisis a partir de un registro cuantitativo es sin duda un avance que va a permitir visualizar la represión de nuevas maneras, pero implica al mismo tiempo una exigencia de vigilancia epistemológica, ¿no? Porque cuidar que la cuantificación no se transforme en un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar explicaciones más precisas sobre la lógica represiva. Y sabemos que es uno de los riesgos del cuantitativismo, es quizás el de aplanar la complejidad de los fenómenos. Pero bueno, acá el desafío de Revigio, en cambio, y por lo que pude leer y escuchar, es que es mantener el diálogo abierto entre el número y la experiencia, entre la serie estadística y la singularidad cualitativa. Y me parece que en ese equilibrio hay una de las claves interesantes. Y en ese sentido creo que la potencialidad de este proyecto no está solo en ofrecer datos duros, sino en convertirse en un insumo para nuevas preguntas históricas, ¿no? ¿Cómo se distribuyeron territorialmente las violencias? ¿Qué secuencia de actos de violencia represiva se repitieron y cómo configuraron patrones? ¿Qué variaciones hubo entre agencias estatales o entre regiones? ¿Cómo se acumularon las violencias, ¿no? Y los diferentes tipos de violencia que ustedes tipologizan, ¿no? En determinadas trayectorias personales y colectivas. Preguntas que me parece que no buscan relativizar la dimensión cuantitativa, sino mostrar cómo a partir de ella se pueden construir interpretaciones más densas sobre la sistematicidad de un plan represivo perpetrado durante la última dictadura o un poco antes, como ustedes arrancan, que lo voy a dejar para el final. Bueno, dicho esto, voy a hacer unos pequeños aportes, no sé si aportes, son observaciones, sugerencias en un diálogo, en un clave de diálogo, sabiendo, algo que aclaran repetidamente en el documento, lo aclararon también recién, que son datos preliminares, en construcción, propios de la primera etapa de la investigación. Entonces, bueno, en ese marco también, lo que voy a comentar son cuestiones que vi, y que también aclaro que no forma parte de mi expertise, la cuestión cuantitativa. O sea, si bien he leído, trabajado con algunas
cuestiones con ciertas técnicas de cuantitativismo, no es puntualmente lo que más me dedico, entonces me obligó en este fin de semana a ponerme a leer algunas cosas que había leído, tenía por ahí, y de alguna manera me generaban preguntas, interrogantes al leer el documento. En primer lugar, con el tema de las unidades de análisis y la comparabilidad de los actos, ¿no? Ustedes llaman actos a cada uno de los tipos de violencia, ¿no? Me parece que el paso de contar víctimas a contar violencias me parece un aporte central, muy interesante. Ahora bien, como ustedes mismos reconocen, acto abarca violencias muy heterogéneas en su impacto, tanto como en su duración, ¿no? Desde un allanamiento, que en términos de duración es fugaz, breve, hasta un proceso de tormentos prolongados, o una desaparición forzada que aún continúa, por ejemplo. Y allí parece, creo, la necesidad de explicitar lo que se denomina la regla de granularidad, ¿no? O sea, qué tan fino o grueso se define un acto de violencia represiva a la hora de contarlo. ¿Cuándo empieza y cuándo termina un acto? ¿Cuándo una reiteración de un mismo acto se cuenta como uno nuevo? ¿Qué pasa con violencias procesuales que duran un cierto periodo de tiempo, como la tortura o la desaparición forzada? ¿No? En ese sentido, me da la sensación de que al contar actos de violencia hay un riesgo evidente en mezclar violencias de distinta naturaleza. Una detención ilegal prolongada y una sesión de tormentos aparecen en el registro como actos de igual peso, aunque su naturaleza y su duración sean muy distintas. O sea, creo que es un aporte muy valioso el del conteo de casos de violencia represiva. Ustedes en el documento registraron 43.277 actos de violencia represiva, plantea el documento. Y si se distingue cuáles son las prácticas que registran mayor frecuencia. Pero quizás sería útil, pienso, trabajar con niveles de granularidad diferenciados. O sea, un nivel para violencias prolongadas, como la detención ilegal, otro para violencias episódicas, como las sesiones de tormento, y otro para violencias de inicio, como secuestros o allanamientos. O sea, creo que así se evitaría mezclar actos de naturaleza distinta y se podrían comparar dentro de una categoría, sin perder de vista cómo se articulan las trayectorias de las víctimas. Ustedes hacen una aclaración al comienzo que me parece muy pertinente, ¿no? Dicen que cada violencia represiva posee especificidades que determinan nuestra forma de registrar y cuantificar. Y señalan justamente que para el caso de la tortura consideraron como unidad de análisis las situaciones sistemáticas de la tortura. O sea, no cada sesión de tortura es como un caso. Y es una decisión epistemológica válida. Pero creo que, así como se señala ese caso específico, parecería bueno incorporar un registro, o sea, un manual de codificación, que indique cómo se clasifican o codifican cada una de las violencias. O sea, cuándo se cuenta como uno, cuándo se desdoblan por categoría, de cosas que me fui pensando ahí. Violencias, además, que no impactan de la misma manera en las víctimas. Y sé que me estoy metiendo en un terreno cabroso. Pero en el trabajo señalan, al referirse a las víctimas, con sus propias palabras, la pretensión de evitar la ponderación del dolor. Y sobreponiendo a un tipo de víctimas por sobre otras. Y lo celebro, creo que es muy positivo eso. Pero aún así, evitando esa ponderación, creo que no es menor de marcar o señalar o advertir en una jerarquía, al menos una distinción cualitativa entre distintos tipos de violencia, tanto por su impacto, que es lo más complicado, pero sí como por su duración, que es quizás más objetivo, ¿no? De cuánto tiempo dura una violencia. Si bien ustedes distinguen entre víctimas en función del lugar que ocupan en las causas judiciales, ¿no? Ellos distinguen, no sé si lo comentaron recién, pero hay 3 tipos de violencia de víctimas diferentes. No lo dijimos. Ah, bueno. Ay, pero lo comentamos. Distinguen distintos tipos de víctimas en función del lugar que ocupan en la causa judicial. Después lo explican bien. Quizás estaría bueno también explicitar la distinción según los tipos de violencia sufrida. Tal vez sería interesante avanzar en la distinción de series por victimización principal, o sea, si fue por desaparición, si fue por PIL, o sea, por prisión ilegal de la libertad, por exilio, por violencia patrimonial, que son distintos tipos de violencia que ellas van demarcando en el documento. Y también mostrar cuántas personas padecieron violencias múltiples. Esto permitiría que la ampliación no diluya la especificidad de cada experiencia y al mismo tiempo haría visible la extensión del control social ejercido por el gobierno dictatorial. Después, una observación menor, no tanto, con el tema respecto a los archivos judiciales, ¿no? y a los sesgos de la fuente judicial.
Me parece que, yo sé que seguramente lo tienen en cuenta, pero por ahí está bueno, me parece, aclararlo o plantearlo, ponerlo en evidencia, ¿no? O sea, la elección de iniciar el registro con 118 sentencias judiciales da un piso, me parece, de consistencia muy importante, pero arrastra ciertos sesgos inevitables, ¿no? Como el sesgo de visibilidad. Sabemos, solo llega a tener sentencia aquellos casos denunciados y probados judicialmente, ¿no? Incluso hay muchas absoluciones también, y hay casos que están archivados, y después no tienen sentencia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay un sesgo ahí. Además, muchos casos que no tuvieron militancia política o los redes de apoyo suficiente no llegaron a juicio. Esto, me acuerdo, una mesa que participamos con Patricia, en el que discutimos justamente esa situación, ¿no? De víctimas de primera y víctimas de segunda. En ese momento, porque pasaba, y una experiencia en los juicios que hicieron en Neuquén lo dejó medio en evidencia, ¿no? Ciertas personas que sufrieron en carne propia la represión dictatorial, quizá por no tener esa red de apoyo y de contención, de militancia política, no pudieron llegar a un juicio como sí lo hicieron otras personas. ¿Y qué pasa ahí, no? Ese sesgo que propio del juicio. Y además del otro sesgo es el de densidad testimonial. Esto ustedes algo lo comentan en el trabajo, de que los casos judicializados tienden a multiplicar la cantidad de actos registrados. Sí. Porque la sentencia desagrega y detalla más, hay menor granularidad, como decíamos al principio. Y ustedes esto lo comentan, lo señalan, cuando dan cuenta de la moda para calcular la frecuencia de los actos de violencia represiva por tipo de víctima. Bueno, esto me parece que transparentarlo, decirlo, ponerlo en evidencia, me parece que colaboraría. Después, otro... ya voy terminando a poco. Respecto a los... me parece que los conteos absolutos de los actos y las víctimas son útiles, sin dudas, pero para dimensionar la intensidad represiva, y esto acá tomo algo ya que más propio del campo del Comité contra la Tortura y demás, podría ser útil introducir denominadores relativos, o sea, hasta las tasas por población, o sea, actos por tantos habitantes, ¿no? O por universos específicos, estudiantes, trabajadores de un gremio, y eso me parece que podría complejizar más la lectura. O sea, una localidad pequeña, con pocos actos absolutos, puede mostrar una densidad represiva mucho mayor que una ciudad grande. Y esto enriquecería el análisis territorial. Me parece que permitiendo captar no solo la extensión, sino también la densidad social de la represión. Respecto a los circuitos territoriales, que lo mencionaron recién, la famosa porosidad, me parece que ustedes lo comentan, me parece bueno eso, no subsumir, darle peso propio a la provincia de Buenos Aires por fuera de la narrativa porteña. Me parece que el desafío también sería operacionalizar esa porosidad, ¿no? O sea, quizás introducir identificadores de circuitos, el origen, el tránsito, el destino de las víctimas, establecer reglas de duplicación, o sea, para evitar que haya justamente esa duplicación de casos, y las visualizaciones en red que permiten mapear los flujos represivos interjurisdiccionales. Creo que sí, se veía no solo dónde hubo secuestros, sino cómo funcionaban los traslados, la coordinación entre agencias represivas y demás. Bueno, eso, en términos generales, me parece que pues cuestiones que me hicieron, preguntas, interrogantes que me fueron generando las lecturas del documento, que me pareció muy bueno, con mucho potencial. Pero finalmente hay dos cuestiones más de índole conceptual, y con esto cierro. Uno tiene que ver con el problema de la temporalidad, que comentaba al principio, que es 1974-1983. Y eso cruzado con el concepto de genocidio. Que, de hecho, bueno, sé que hay un problema ahí porque es el revige, justamente el nombre está el concepto ahí. Sí. O sea, ya de por sí Identitario. Lo hemos discutido muchas veces en el colectivo de Historia Reciente, algunas veces lo hemos discutido, interescuela de historia y demás. Respecto al uso del concepto de genocidio, siempre es válido, me parece, el debate. Justamente sabemos que hay una triple tensión, ¿no? entre el uso público político del concepto, el uso analítico, historiográfico y el uso jurídico, y las diferentes alcances y lo operativo que puede ser para esos diferentes usos. En lo particular he sostenido que para el uso historiográfico o analítico suele aplanar
las especificidades, los matices, las variaciones locales, a veces no resulta ser demasiado operativo, pero me parece que no pasa por ahí la discusión acá, sino, podría pasarlo, pero a mí lo que me hizo ruido fue el 74, o sea, entre el 74 y el 76, sabemos que hay continuidades muy importantes, o sea, entre 74, pues el periodo 74-83, ¿no? En los años periodo de la dictadura hay continuidades muy importantes, pero también hay rupturas muy fuertes, ¿no? Hay muchos trabajos que dan cuenta de esas variaciones, esas rupturas y de esa, si bien se construye un enemigo para la nación, citando a Marina, entonces en años previos también hay especificidades propias de la dictadura que la distinguen de los años previos a esa represión. Y pensar esa temporalidad bajo un concepto que sea tan fuerte, me parece que también es problemático y ahí hay algo para discutir, me parece. Quería comentarlo, alertarlo a eso, nada más. Pero en definitiva, bueno, me parece que es un trabajo muy, muy importante. Me parece que tiene mucho potencial, vuelvo a repetirlo. Me gustaría mucho que cuando esto termine de tomar forma y de discusión, agradezco muchísimo también, que abran el juego a los historiadores, a sociólogos y gente que estamos trabajando quizás de estos lugares, porque me parece que se va a enriquecer, todos nos vamos a enriquecer con esto y la posibilidad de que esto también se replique en otros lugares, ¿no? O sea, me parece que ustedes están fundando un trabajo que da la posibilidad para que en otros espacios geográficos se pueda replicar esta tarea y ya no digo que haya un modelo, un access sería en mi época, con una tabla, una base de datos que pongamos información y listo, pero sí me parece que hay algo que se puede replicar y bueno, y va a enriquecer mucho los trabajos que ya venimos haciendo hace algunos años. Gracias. Gracias, Bueno, uy, suena fuerte. El informe está fuerte. Bueno, muchísimas gracias a las compañeras por haberme invitado a comentar este informe. En unas conversaciones telefónicas con Mariela estuvimos coincidiendo en algunas cuestiones, así que bueno, quería transmitir algo de lo que me pareció la lectura de este trabajo, que en primer lugar me parece que lo que hay que celebrar es el trabajo colectivo. Nos pasamos leyendo investigaciones individuales, muy chiquititas, a veces acotadas y que después se quedan ahí en el aire. Me parece que este trabajo tiene mucha potencia desde ese lugar. Cuando recién Pablo decía, están construyendo, bueno, no sé si usar la palabra modelo, yo la verdad que eso se lo comenté a María, y para mí hay un modelo acá en este trabajo, que a medida que vaya pasando el tiempo lo van a ir pudiendo pulir y dejar mucho mejor seguramente, pero realmente a mí me parece que es un trabajo que se podría hacer en otras jurisdicciones, la verdad, y si esto se pudiera hacer a nivel nacional, digamos, esto va a enriquecer el registro nacional, creo que es muy importante. ¿Puedo comentar un poquito por qué? Porque yo trabajo más bien el plano de las relaciones internacionales, de las redes transnacionales, los vínculos entre Argentina con otros países que tuvieron altas tasas de violaciones a los derechos humanos y realmente, digamos, un registro con estas características, si se pudiera pensar a nivel nacional, sería fantástico para pensar comparaciones posibles, ¿no? Entonces, yo, digamos, tengo tal vez como dos entradas al trabajo, cuestiones que tal vez me pasaron en el último tiempo, así que la verdad que mi reacción al informe es muy de la experiencia que tuve últimamente. Yo no suelo hacer trabajo cuantitativo, pero sí me importó en un determinado momento hacer una comparación de la desaparición forzada de personas en términos absolutos,
porque realmente lo que me importaba era el cuándo, ¿no? La dimensión temporal de distintos países latinoamericanos. Porque en ese cruce y en el cuándo, a mí me parecía importante, porque se podían sacar bastantes conclusiones. Solo a veces en tener una fecha, ¿no? Uno puede sacar un montón de conclusiones o de hipótesis de trabajo para investigaciones futuras, o para poder corroborar determinadas hipótesis con las cuales uno viene trabajando. Y de ese trabajo, que me había llevado un montón de tiempo, había recibido dos observaciones como grandes. Una es que no se podía hacer trabajos cuantitativos, que había que hacer sobre el periodo de la historia reciente, había que hacer solamente trabajos cualitativos, así que me invitaban, digamos, a dejar el estudio cuanti y a realizar el trabajo cualitativo. Lo cual a mí me pareció tremendo, porque el argumento venía porque es sobre lo que se sostienen los discursos negacionistas, ¿no? Esta discusión sobre las cifras. Ahora todos sabemos que los trabajos que hacen los negacionistas es algo que son investigaciones mal hechas, que no tienen ningún apoyo en nada. A mí, sinceramente, la investigación cuantitativa es una metodología de trabajo, hay técnicas de investigación, a mí me parece que no podemos dejar de perder porque las utilizan los negacionistas, ¿no? Me parece que es algo que nosotros tenemos que apropiarnos y mejorar y realizar de la mejor manera posible. Entonces, este trabajo a mí me pareció fantástico, porque es súper riguroso a nivel metodológico, ¿no? Uno puede encontrar todas las etapas de la investigación que uno desea, ¿no? Las variables, la definición de los conceptos, la operacionalización, ¿no? Esto de la presentación de los sesgos, ¿o no? A medida que vayan pasando el tiempo, yo me imagino que van a ir surgiendo más expresiones y que van a estar contenidas en el informe respecto precisamente de los sesgos, ¿no? Pero hay algo fantástico que hace este trabajo, que es la triangulación de fuentes, ¿no? No utilizan una sola fuente, sino que utilizan muchos tipos y clases de fuentes, y eso yo creo que reduce bastante los sesgos. Igual los trabajos siempre van a tener sesgos a nivel cuantitativo, pero me parece que una gran virtud que tiene este trabajo es hacer eso. Yo digo, a ver, los grupos de Naciones Unidas, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los informes de las comisiones de verdad, los informes de las organizaciones de derechos humanos cuantificaron en su momento, porque es necesario para poder demostrar algo que necesitamos, que es demostrar que esos hechos son sistemáticos, no estamos frente a estados terroristas, no voy a hablar de dictaduras o democracia, estamos frente a estados terroristas que utilizaron la violencia represiva del Estado de forma sistemática. Y una vez teniendo esa cuestión resuelta, empezar a pensar en el tema de cómo resolver el tema de la planificación. Entonces, a mí me parece que es algo muy importante para hacer el trabajo que están haciendo en la provincia de Buenos Aires. La sistematización de datos, la verdad que es importante, en este trabajo ya lo presentan, para tener claridad sobre el qué y el cuánto, ¿no? Pero el qué a mí me parece que es algo sobre lo cual está muy enfocado en el trabajo, porque si no es muy difícil saber, o sea, muestrar las otras dos preguntas, que serían el cómo y el por qué, si no sabemos el qué. La verdad que en Argentina, y esto lo han dicho acá en la presentación, se ha hecho mucho esfuerzo para registrar el tema de la desaparición forzada de personas, pero no los otros hechos de violencia política, de violencia represiva del Estado. Entonces, me parece muy importante, esto se empieza a hacer hoy, me parece muy importante este aporte, porque se va a poder poner en diálogo, si esto llegara a otro nivel o a otra escala, con otros informes que han hecho lo mismo. Sí, porque la verdad que yo que he trabajado con los casos centroamericanos, lo que me pasa es que nunca puedo pensar el caso argentino en comparación con eso, porque lo que me faltan son también todas las cifras, un aproximado de otros hechos de violencia que parecen desdibujados frente al énfasis en el tema de la desaparición forzada de personas. Y además que esto, por ejemplo, incluye el tema de la violencia sexual y otro tipo de violencia que me parecen que son muy importantes. Y el informe tiene
otra cuestión que me parece también que está bastante piola, yo no me metí en el tema del genocidio porque es como que lo mencionan y después en realidad están trabajando sobre el concepto de violencia, ¿no? Trabajan sobre el concepto de violencia y definen el concepto de violencia, enfermedad represiva del Estado. A mí esto me parecía muy interesante. Yo traté de hacer en algún momento un esfuerzo de buscar todas las definiciones de violencia que podía encontrar en distintos diccionarios de sociología y de ciencia política, porque realmente que es un concepto muy importante sobre el cual ha escrito desde la filosofía hasta la sociología, la ciencia política, todos han trabajado sobre el concepto de violencia. Claro, por supuesto que el concepto de violencia no tiene nada que ver con el concepto de violencia represiva, ¿no? Pero sí me parece importante ir haciendo y trazando este camino. Y esto de pensar qué se entiende por violencia, pensar que se entiende cuáles son las dimensiones, porque podemos estar frente a una violencia social, frente a una violencia política, y dentro de la violencia política, aquella violencia revolucionaria y también aquella violencia represiva del Estado. Las estoy poniendo al mismo nivel, no, esto no significa, no, es a nivel conceptual, me parece que es importante, ¿no? Agarrar los conceptos, trabajar con los conceptos y ver qué estamos entendiendo por violencia represiva del Estado. Sabemos que la violencia represiva del Estado es una violencia ilegal y una violencia ilegítima. Entonces ya vamos teniendo varios aportes más que nos hacen pensar sobre esta definición de violencia. Que efectivamente ellos, en realidad está plenamente puesta y colocada en el objetivo del trabajo, que es el siguiente, ¿no? Relevar y sistematizar los actos o acciones de violencia represiva ejercidos por el Estado y los grupos paraestatales, ¿no? Entonces aparece ese concepto de violencia represiva del ejército. Entonces se realizan algunas preguntas respecto de qué tipos de violencia llevó adelante el Estado, estamos hablando de qué, ¿no? Y su frecuencia, su distribución geográfica, su distribución temporal y los picos, ¿no? Los picos históricos. Y esto, bueno, entonces a esto del tema de la distribución temporal y los picos históricos me parece también algo bastante interesante, porque es lo que nos permite pensar y reflexionar sobre las causas y las consecuencias, y también pensar similitudes y diferencias, pero sobre todo en esto de las causas y de las consecuencias. Porque a veces yo creo que hemos pensado mucho en las causas, pero no hemos pensado tanto, menos para mí, a mi gusto, sobre las consecuencias, no solo de la desaparición forzada de personas, estoy pensando en todos los otros tipos de violencia que está registrando el informe. Yo creo que esa definición que utilizan en el informe está bastante correcta, ¿no? Dice que es un tipo específico de violencia ejercida por el Estado o aparatos vinculados al poder estatal, incluyendo estructuras paraestatales orientadas a neutralizar, controlar, castigar o eliminar a quienes son identificados como enemigos reales o potenciales. Y es una definición que, según lo que dice el trabajo, no se limita a la dimensión física. Y entonces agrega otro tipo de violencia, digamos, que se agregarían a la dimensión física, como la normativa, la institucional, la simbólica, que sostienen esas prácticas represivas. Todo yo quiero quedar acá con el componente físico, porque cuando recién comentaba que hice todo este registro de definiciones de violencias habidas y por haber, el componente físico parece fundamental. Entonces, yo creo que es importante hacer énfasis en el componente físico. Y yo ya les quería agregar algunas cuestiones que yo he observado en otras definiciones de violencia, que tal vez no están en esta, se los dejo como para pensar si vale la pena o no, pero generalmente aparece el tema de la intención, de que para que haya violencia tiene que haber un acto intencional. El tema de la intencionalidad aparece en un montón de convenciones, ¿no?, sobre violaciones a los derechos humanos, pero aparece en la definición como básica, digamos, de violencia. Entonces, yo me vería si no colocar esta cuestión de la intención. Y otra cuestión que también aparece con énfasis en otras definiciones que he registrado, que la presentan más como una relación social, pero que va contra la voluntad del que la sufre, ¿no? Porque puede haber hechos que uno podría pensar como violencia,
pero que en realidad no van contra la voluntad de quien la sufre, y entonces a ver qué hacemos con eso, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me parece importante. Yo tal vez, a mí me parece que es importante hablar de violencia política y de violencia represiva del Estado. Creo que es una categoría que es importante, es importantísima. A mí siempre lo que me pasa con el campo de la historia reciente es que a veces siento que me corseta un poco. Entonces, en realidad nosotros nos fuimos desplazando como a otros espacios o estas temporalidades que son un poco más largas. Por eso el 74 no me hacía tanto ruido. Yo decía, ¿por qué no corren más todavía? Porque la verdad que ahora estamos pensando en la Guerra Fría, global, la Guerra Fría latinoamericana, ¿no? Y una mitad de la década del 50 que vivía un largo periodo en el continente latinoamericano y en el tercer mundo, que tiene unas particularidades muy importantes. Entonces me voy de lo local a lo global. Creo que es importante porque en distintas mesas que he participado, la cuestión es que he escuchado de forma reiterada que falta escribir la historia de la Guerra Fría latinoamericana, ¿no? Falta escribir la historia de la Guerra Fría del tercer mundo. Entonces, pensando con reflexiones y discusiones, si nosotros pudiéramos decir cuál es la característica más importante de ese periodo, es el uso de la violencia política, ¿no? Entonces, creo que es una categoría que no hay que abandonar, que hay que seguir pensando, que hay que seguir reflexionando, y que creo que el trabajo a entrar por ese lado, yo lo celebré por lo menos. Lo celebré porque pienso que vuelvo un poco al inicio, porque creo que puede llegar a ser un modelo, que puede llegar a ser un modelo que pueda replicarse en otras jurisdicciones. Yo sé que es muy difícil esto, muy difícil el trabajo colectivo que están haciendo esto, de registrar documento por documento, es muy difícil, yo lo vivo en carne propia, digamos, es un trabajo fenomenal, pero creo que ahora con los avances tecnológicos que hay, esto, bueno, tal vez me van a tirar con zapatillas por la cabeza, pero hay que decirlo, hay avances tecnológicos que nosotros tenemos que también empezar a entrar, ¿no? Por lo menos con la investigación que nosotros estamos haciendo, que son como de documentos, miles de documentos de otros países, llegamos a la conclusión de que no va a alcanzar la vida para poder seguir trabajando con esos documentos. Entonces decidimos hace un tiempo buscar apoyo tecnológico y hay un equipo de la Universidad Nacional de Avellaneda que está construyendo una herramienta digital para que nos pueda ayudar con la lectura más rápida de los documentos y con búsquedas textuales y semánticas. Y esperamos como que eso sea poder hacerlo y que esa herramienta también sirva como modelo para otro tipo de investigación. Y si eso podemos hacer, yo creo que todas este tipo de investigaciones que son cuantitativas pueden dar un salto cualitativo fenomenal y ahorrarnos un montón de trabajo. Van a tener sesgos, sí, por supuesto, o sea, no todo el tiempo vamos a tener que estar revisando y cotejando, digamos, que lo que nos lancen las herramientas sea cierto o no, y demás. Pero creo que hay que ir un poco avanzando en esa dirección, porque trabajos tan grandes, o sea, los equipos están, pero después no sabemos cuánto tiempo vamos a durar con gobiernos como este. Entonces, bueno, nada. Felicitaciones, quiero agradecerles muchísimo la invitación a comentar esto, y bueno, tengo un montón de cosas escritas, pero creo que no vale la pena usar este espacio para hablar de eso. Así que gracias. ¿Abrimos? ¿O hay algo que quieran? No, hablamos. Sí, puede aclarar lo que Perdón. quiera. No, Brenda dijo algo que me di cuenta que capaz no me expliqué bien. Y si me permiten, ya justo pasó el micrófono por acá y dije... No, ya me aclararon. me tacleó el micrófono. No, respecto a la temporalidad. O sea, me parece que lo que yo me refería era que me parece que es importante problematizar esa temporalidad. En función del ¿no? genocidio era. Y en función del revige y el concepto de genocidio que ustedes arrancan diciendo que se posicionan de ese lugar. O sea... No, yo te entendí. No, yo me decía, porque justamente nosotros venimos trabajando, discutiendo las temporalidades todo el tiempo,
le hemos extendido todo el siglo XX, o sea, me parece que justamente la temporalidad es algo que se extiende contra la violencia política y represión, pero acá me hacía ruido ese posicionamiento de la práctica social genocida 74-83. Había un problema ahí que me parecía, no sé si tiene resolución, pero sí estaría bueno problematizarlo y dejarlo. Genocidio, claro. Nosotros le entregamos genocidio, no hay problema. La temporalidad no. Bueno, aquí también la aclaración y abrimos un poco la pregunta. Gracias por decirme. No, yo una cosita a raíz de que quizás que no lo pusimos en juego en la presentación general, también esperando escuchar qué tenían para decir tanto Pablo como Julieta, que era lo que más nos interesaba, creo, particularmente, pero, y que por eso también quedó afuera, pero sí decir que decir dos cosas. Una es que venimos discutiendo mucho esto que traes, Pablo, de cómo trabajar con las violencias que son distintas, ¿no? Con la unidad de análisis, con el acto de violencia en sí. Vos mencionabas la tortura y efectivamente la tortura es un debate porque considerar que una persona que pasa por un centro clandestino de detención y tortura sufre una sola tortura tiene que ver con sistematizar esa situación que metodológicamente resulta muy difícil, por lo menos para esta instancia preliminar, cuantificar, digamos, ¿no? Porque como vos bien decías y como también decía Julieta, las fuentes con las que trabajamos son distintas y fundamentalmente la fuente judicial, que es la que el mayor registro de actos de violencia nos proporciona, también es heterogénea, digamos, y además está mediada por el actor judicial. Entonces, en ese contexto, porque no tenemos el testimonio completo. Entonces, bien, es muy difícil y fue una decisión metodológica para llegar a una primera instancia, pero tenemos la intención de ampliar. Y lo segundo que quería aclarar es que efectivamente esto de el carácter testificante de las víctimas en los procesos judiciales nos permitió poder cuantificar también a las personas que no son casos. Eso que nosotros llamamos víctimas no casos, casos específicamente las personas que no llegan a ser caso a los procesos judiciales y que incorporamos por el testimonio. Muy bien. Instancia y aun cuando consideremos que estamos un poco cansados, esto es un foro. Entonces es imprescindible al menos compartir dudas. Creo que esto amerita una mesa de trabajo mucho más profunda, incluso la mostración de resultados parciales, pero que también ejemplifican esas variables de las que se ha hablado, y esas temporalidades y esos documentos. Así que está abierto este micrófono para aquellos o aquellas que quieran hacer sus comentarios desde este momento. Yo les voy a decir una cosa. Y Caro va a quedar. Les voy a decir una cosa. Mucha gente de por acá, casi toda la entidad, está citada en ese informe. Así que hay que hacerse cargo. Fue muy convincente, Ahí, Está buenísimo. Solo las cosas, usted háganse cargo. Hola, bueno, primero felicitaciones por el trabajo, está buenísimo. Tenía preguntas que no me quedan claras de la exposición porque creo que es mucho más complejo y largo el informe y ahora lo escribieron muy en general. Esos 43.000 casos, ¿cómo los definen? Entiendo que es el cruce del RUTE por los fundamentos de las sentencias, pero son personas que fueron consideradas víctimas del juicio, que no, son personas que dieron testimonio o que fueron mencionadas, o sea, ¿cómo llegan esos 43 más allá del cruce del RUTE con el fundamento de la sentencia? No sé si quiero la pregunta. Y después quería preguntarles, en esa tipología de delitos, que la nombraron como muy rápido y es como un poco similar a la de la justicia, ¿cuánto coincide y cuánto se aleja? ¿En qué se diferenciaron o no de la tipología que se suele usar para, digamos, para condenar al imputado en la justicia? Y preguntarle si es de consulta pública, el informe, entiendo que está terminado, ¿no? No me quedó claro. No, está terminado. Si va a ser de consulta pública.
Igual que el Parece séptimo, debe sí. ser. Carol. Bueno, también primero felicitar, me parece un trabajo tremendo, súper necesario. Simplemente compartir, bastante tiempo trabajé con base de datos de acción colectiva, desde ir a registrar el diario hasta discutir las variables, si era esta, no era esta, cómo contábamos los días de la duración de la protesta. Y lo traigo de ejemplo porque me parece que también es válido ponerlo. Había bastante reparo cuando presentábamos los trabajos construidos de esta manera en relación a qué pasaba con las protestas que no había, como nosotros relevábamos de periódicos, qué pasaba con las protestas, acciones colectivas que no habían sido registradas, ¿no? Bueno, evidentemente eso existía, se sabía que no todo pasa a la agenda de los medios y pasa a ser noticiable, pero no invalidaba la construcción metodológica de un intento de sistematización. Así que me parece que eso es importante porque también no solo que es necesario en este momento, sino que además que el trabajo ese de sistematización es un piso sobre el que después se sigue trabajando. Que por ahí también quienes no están tan acostumbrados a trabajar en términos cualitativos, no quiere decir que quede en lo cualitativo la instancia, hay una enorme construcción hacia llegar a ese piso cualitativo que a su vez se vuelve en materia prima para trabajar sobre otras líneas, el tema de los ciclos, las intensidades, las espacialidades. Me gustó mucho incluso en el concepto de repertorio, lo celebro claramente. Y la pregunta en todo caso puntual es si han pensado, imaginado que puede haber en la consecución de los juicios que esperamos que se sigan haciendo, surjan otras violencias, otros tipos, para incluir en la base, ¿sí?, de violencias represivas que no hayan sido denunciadas todavía. ¿No? Sí. Bien. Yo quería decir una cosita. Vas a empezar. Una cosita. Sí. Como decíamos nosotros, esto que presentamos, en realidad, hacer esta presentación para nosotros fue toda una discusión. Porque empezamos, era la primera que se escribía. Entonces revisamos todo. Revisamos genocidio, esto acá como va, la violencia represiva. O sea, nosotros no partimos de un plan de tesis para pensar esto, sino dijimos qué fuentes tenemos, cómo las relevamos, qué base de datos, cómo construimos las categorías, cómo procesamos las fuentes que tenemos. Una cuestión con la cuestión de las fuentes. Nosotros discutimos, creo que acá están los compañeros del URTE también, que también han trabajado con fuentes similares, es con sentencias. Dijimos, bueno, ¿por qué no trabajamos con las causas de la instrucción? Podemos sacar otra documentación. Ahí hay una cuestión metodológica, porque decir, bueno, una sentencia ya es una investigación judicial terminada, aunque no trabajamos solo con sentencia firme, sino que trabajamos con sentencia, porque decíamos, bueno, trabajar con sentencia firme, pero si hacemos eso, vamos a estar 20 años hasta llegar a la sentencia firme, digamos, porque es un proceso muy largo. Entonces, ahí también había una variable política en función del dato. Cuando uno dice, bueno, estos son datos sacados de expedientes judiciales que han obtenido sentencia, todos estos testimonios han pasado por el régimen de verdad jurídica, de acuerdo a la construcción del día de la prueba como una cuestión de consolidación en principio del dato de la fuente de información. Entonces, la cuestión de que sea sentencia firme, que fue una discusión, también está cierto que es muy difícil poder acceder a los expedientes en instrucción, que también lo hemos intentado, pero no es tan fácil acceder a las causas que están en instrucción todavía, digamos, o las que se han elevado a juicio incluso. Así que bueno, ahí tenemos un problema también de fuentes que están en construcción. La fuente judicial es una fuente que está en construcción, es una fuente cerrada, digamos, ¿no? Después nos faltan otras fuentes, por ejemplo, todavía no podemos acceder totalmente a los testimonios de los juicios por la verdad acá en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca. Ahí hay otra cantidad de testimonios que probablemente no estén en la causa, no todas, porque una de las cuestiones que salta
del relevamiento, que la mayoría de los casos no tiene tratamiento judicial. ¿No? Cuando nosotros hablamos caso de testimonio son testimoniantes que como caso testimonian una causa. Y después hay testimoniantes en la causa que no son casos, que están ahí en calidad de testigos, pero cuando testimonian aparecen todas las violencias que han sido ejercidas sobre ellos o sus familiares, etc. Entonces, bueno, también tiene que ver con problematizar la cuestión de la fuente. Digamos, la sentencia tiene también no solo una cuestión metodológica, sino también una cuestión de resguardo, que el dato que vos estabas planteando viene de una fuente que ya tuvo un control, de alguna manera, metodológico, si se quiere. Después hay otras discusiones sobre el tema del hecho. Nosotros discutimos mucho hecho, violencias, hecho, acto, acción, o sea, ¿qué es lo que relevamos? La categoría de tortura también es una categoría que nosotros trabajamos mucho en la comisión, porque nosotros somos el mecanismo local de prevención de la tortura. O sea que hemos discutido mucho la cuestión de la tortura, y bueno, y ahí aparece el tema de la violencia física, la violencia psicológica, y bueno, nosotros defendemos en la cuestión de la tortura esta dimensión del daño psicológico, que es central en el padecimiento. Entonces, bueno, la reflexión sobre ciertos tipos de violencia actuales, que nos implica la misma tipología. Nosotros actualmente reconocemos 11 tipos de tortura hoy, que no necesariamente son tipos de tortura que pueden utilizarse para la dictadura, porque aparecen otras, qué sé yo. Que fue la discusión que dio la comisión cuando nos decían, ahora no hay tortura, porque no hay interrogatorio bajo tortura, no se usa la picana eléctrica de manera generalizada. Entonces empezamos a discutir esa categoría y a discutir el tema de la violencia y qué era la tortura, las distintas definiciones de tortura. Digo, la tortura en sí misma es todo un tema. ¿Cómo relevamos? ¿De qué manera? ¿Cómo se releva? Como un hecho, un acto, una acción, o sea, si a una persona es por bueno, eso es algo que nosotros tenemos que pensar. Probablemente hoy lo pensábamos, probablemente no sea una cuestión tan cuantitativa, sino que en ese caso, para poder tener una descripción más densa del tipo de violencia, tengamos que ir a análisis de casos, digamos, hacer a muestras, a testimonios más precisos, como para poder después armar el manual, donde, digamos, cuando decimos tortura estamos pensando en esto, pero que es difícil no trabajarlo en la fuente. También estamos pensando en la fuente judicial y, bueno, tiene sus problemas, digamos, como fuente. O es lo que contamos hoy, es una fuente de producción oficial. El archivo también tiene otra documentación, que tiene el problema que es la producción de información de los victimarios, digamos. Entonces, bueno, tiene esa fiabilidad, pero a su vez tiene el sesgo que tenemos que lograr leer de quién produce esa fuente, digamos. Entonces, la cuestión de la fuente no es menor en esto. Digo esto como para aclarar algunas cuestiones vinculadas con las cuestiones metodológicas generales, digamos. Pero sí me interesa recalcar que gran parte de la reflexión que nosotros hacemos sobre esto tiene que ver con nuestra experiencia de relevamiento de la violencia represiva o la violencia estatal en democracia. Y me parece que eso es importante también en esto de cómo podemos pensar a la violencia del Estado en una clave mucho más amplia que en los periodos dictatoriales o una violencia política que se expresa de determinada manera en el contexto de la Guerra Fría. Hoy nosotros también tenemos una caracterización bastante problematizada de cómo el Estado despliega la violencia actualmente, digamos, ¿no? En todo el periodo democrático. Entonces, me parece que esa reflexión es interesante para pensar también las fronteras mucho más amplias de la historia reciente, no solo pensando antes de la dictadura, sino también posterior a la dictadura, y poder incluso pensar la violencia represiva del Estado en un periodo más amplio, digamos, que por ejemplo la Dirección de Inteligencia nos permite eso, porque la Dirección de Inteligencia llega hasta el 98, entonces nosotros tenemos otras formas de registro también y de producción de violencia por parte del Estado en el periodo democrático. Entonces me parece que también, digamos, nosotros tenemos atrás de la reflexión sobre la violencia desplegada sobre la dictadura, vinculada también con pensar al Estado, que me parece que es algo que interesante, digamos, más allá, ¿no? Pensar al Estado y al despliegue de la violencia por parte del Estado. ¿Quiénes son los blancos de esa violencia? ¿Cómo va cambiando a lo largo del tiempo? Y esto de lo político de la violencia,
cómo poder también conceptualizarlo, porque nosotros, o sea, no es solamente porque el blanco es un blanco político, sino por la intencionalidad política que tiene esa violencia. Entonces me parece que también es pensar eso. Bueno, Para responder ahí la pregunta que planteaba la compañera allá atrás, los 43.277 no son casos, no son personas, sino son actos de violencia. Claro. Nosotras cambiamos el enfoque del registro y no vamos específicamente, hablando en términos cuantitativos, nuestra variable independiente no son las víctimas, eso lo registro del grupo, los compañeros del grupo que también colaboran con nosotros, ahí tienen mucho para aportar, sino los actos de violencia. Entonces registramos la cantidad de actos de violencia que sufren las víctimas. Lógicamente el cambio de perspectiva nos permite redefinir ese universo de víctimas. Y también nos permitió encontrar nuevas respuestas a interrogantes viejos, ¿no? O sea, preguntarse, por ejemplo, por cuántas víctimas de desaparición forzada en la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo, ni arroja el mismo resultado, que preguntarse cuántas personas continúan todavía desaparecidas en la provincia de Buenos Aires. Entonces los 43.200 y pico son actos de violencia. El total de personas que tenemos registradas que padecieron al menos una violencia o más en la provincia de Buenos Aires es de 16.869. Son 16.869 personas las que tenemos registradas como que padecieron una o más violencias en la provincia de Buenos Aires. Y después otra de las preguntas que planteaba la compañera, que también es interesante y para aclarar, es sobre la tipología de violencias, del repertorio, si coincidían o no con la justicia, y no necesariamente. Nosotras lo que hicimos fue dividir entre aquellas violencias que están tipificadas como delitos en el Código Penal y que son las que aparecen en los procesos judiciales, pero también hicimos un relevamiento observando los testimonios de las personas que son casos y de las personas que no son casos pero que prestan testimonio, identificando violencias que son presentadas como violencias y que nosotros consideramos parte del repertorio, pero no están tipificadas en el Código Penal. Pienso en los desplazamientos forzosos, por ejemplo, el exilio y el homicidio, y bueno, los presos políticos, las cesantías, ¿no? Lo que también además nos permitió el cruce de fuentes. Sí, y una cosa... Y una cuestión que tiene que ver con la tipología también presentada por la justicia con respecto a los delitos sexuales, que de alguna manera pasa lo mismo que con la tipificación vinculada a tortura de la violencia, porque los delitos sexuales para nosotros hay una amplitud de tipos de delitos sexuales que empezamos a contemplar delitos o violencias sexuales, más que delitos. Entonces empezamos a contemplar muchas más de las que son consideradas delitos en la justicia. Y entiendo que muchos conocen que esa tipificación o esa violencia sexual entendida como delito es hace poco en el marco de la justicia, 2011. Así que ahí también, digamos, sería como una tipificación dentro de cada violencia, que es lo que empezamos a trabajar y que fuimos identificando a partir de las fuentes y los testimonios. Los testimonios fueron centrales en las sentencias para poder identificar no solamente esto que decíamos, las personas que dan cuenta de esos testimonios y son casos en la justicia, y los que no son casos pero testifican sobre esas personas que son casos, ¿no? Entonces cuentan sus realidades, pero además cuentan lo que les pasó a las otras personas, vivas, sobrevivientes o no. Y en esa cantidad de testimonios pudimos ir construyendo de a poco esos distintos tipos de violencia. Además, por supuesto, de las que ya teníamos conceptualmente previamente analizadas, ¿no? Pero bueno, la densidad que tiene cada violencia, un poco lo que planteaba, ¿no? La densidad que tiene en los distintos, incluso en los distintos momentos, es diferente. Eso implica toda una identificación por parte de que nosotros relevamos. Por supuesto que después hay que hacer un trabajo más cualitativo, por eso decíamos, hay un análisis cualitativo de cada fuente, interpretación, porque cada fuente fue diferente, lograr una cuantificación de esas fuentes, unificarlo en una matriz común y después volver, ¿no? Incluso a esas fuentes a poder desarmar un poco más la tipificación de la violencia. Una cuestión con el tema de la publicidad, nuestra idea es que sí, todos estos resguardos son para cuando los publiquemos
sepamos exactamente qué estamos publicando, ¿no? La idea es para los 50 años, marzo del año que viene, poder tener esto a disposición pública, digamos, con todos los recuerdos que necesitemos tener. Acá los compañeros del RUPTE también nosotros seguimos considerando que son compañeros del RUPTE, a veces se han despedido. Los compañeros del RUPTE también nos están ayudando mucho también a pensar esta cuestión de cómo poner estas bases a disposición con todos los recuerdos que se necesiten, digamos, ¿no? Pero sí, nuestra idea es que esto sea también un insumo para la investigación, para la justicia, para un montón de cuestiones, y bueno, para que esté disponible. Nosotros la producción de datos consolidados también es una política de nosotros como institución, digamos, de poder ser rigurosos también en lo que decimos, ¿no? Así que bueno, esa es la idea, es ponerlo a acceso público. Sí. ¿Qué tal? Bueno, buena la aclaración, Sandra, porque era lo que íbamos a decir, que ya no estamos en el RUPTE que hemos despedidos en diciembre, pero que estamos haciendo un aporte acá al trabajo del REIGE y estamos así muy contentos de estar articulando con la Comisión Provincial. Y una de las cosas que quería destacar justamente es lo que tiene que ver con este cruzamiento de fuentes diversas, que me parece que es una de los grandes hallazgos del proyecto del REIGE, que tiene que ver con justamente hacer un enfoque en lo que tiene que ver con el relevamiento completo de las causas judiciales vinculadas con hechos de la provincia de Buenos Aires, no solo causas de la provincia, pero a la vez entrecruzado con lo que es la fuente pública de datos del RUPTE, el padrón completo del RUPTE, los legajos penitenciarios de las fuentes de la Comisión Provincial y los propios legajos digamos, del archivo de la víctima, ¿no? Entonces, esas 4 grandes fuentes permiten ir construyendo un padrón de víctimas. Acá sí me voy a focalizar en las víctimas y nominalizando las víctimas, en diálogo, ¿no? con el abordaje y la conceptualización, que me parece también otro hallazgo respecto de poner el eje o el énfasis en las violencias ejercidas por el Estado, pero que implica, en el caso de este trabajo, con foco también en lo cuantitativo, que de la mano de ese abordaje de las violencias se están registrando los casos de manera nominalizada, ¿no? Entonces, en ese trabajo tan meticuloso, tan serio, tan arduo y que lleva tanto tiempo, se está logrando que el universo de víctimas registrables, ¿no? Ahora voy a aclarar por qué digo registrables, sea tal vez el más importante de todos los hasta ahora relevados en relación a los hechos de violencia ejercida de manera ilegal por el Estado, ¿no? Entonces, eso me parece que le da una seriedad y un sustento digamos, al trabajo que lo vuelve novedoso y lo vuelve importante a la hora de poder tener en claro las dimensiones de la violencia genocida. Dicho esto, aclaro que, por ejemplo, en el caso del RUPTE, en una instancia que se vio obviamente interrumpida por las razones obvias, ¿no? del desarme de los equipos en la Secretaría de Derechos Humanos y en Nación, un trabajo que se había hecho prácticamente estaba bastante avanzado en los últimos años, tenía que ver justamente con relevar las fuentes de las leyes reparatorias. Entonces ahí se incorporó un universo de víctimas muy amplio que permite, por ejemplo, al día de hoy, cuando hablaban del primer cruce que se hizo entre lo que era el trabajo del REIGE y el RUPTE, se focalizaba sobre todo en víctimas de desaparición forzada y asesinato. El universo de víctimas liberadas o sobrevivientes es un 70% del padrón total. Estamos hablando de una relación más o menos 70-30. Entonces, si hay un 30% de desaparecidos asesinados, imaginémonos de qué cantidad de víctimas que recuperaron su libertad o sobrevivieron a su paso por todo el sistema clandestino de retención o también por las unidades penales. Entonces, ese universo no es conocido por la mayoría de los trabajos
vivida por la mayoría de la sociedad, es un dato no muy conocido, y tampoco por los trabajos de investigación. Entonces, me parece que vamos hacia ahí, vamos hacia poder tener real dimensión de los hechos de violencia y de los casos de víctimas registrables. Sigue quedando un universo enorme, así como en el caso de las causas judiciales, la mayoría de los hechos de violencia no han sido judicializados, por tanto las víctimas no han tenido justicia. Pasa que sigue habiendo un montón de situaciones que no fueron denunciadas directamente, ¿no? Y esto aparece en estos reglamentos también. Aparece cuando en las causas judiciales se mencionan hechos que no están siendo judicializados en esa causa, aparecen cuando se habla de los operativos de secuestro, y generalmente en los operativos de secuestro, diría que en casi todos, fueron víctimas los familiares o personas que estaban circunstancialmente en ese domicilio, ni hablar de los niños y niñas. O sea, hay un universo de víctimas enorme de niños y niñas que no solamente participaron del operativo, sino que fueron secuestrados, permanecieron en importantes tiempos de detención. Bueno, algo que está afortunadamente ahora visibilizándose en algunas causas, pero ese universo hasta hace muy poco, incluso desde la CONADE, no estaba registrado, a pesar de estar en las denuncias originales mencionados. Ese trabajo también hemos avanzado en poder sistematizarlo y relevarlo. Entonces, lo quería destacar porque sigue habiendo igual, a veces esos casos no se pueden, no tenemos los nombres de esas víctimas, ¿no? Sabemos que es un familiar, hijo de, amigo de, pero en muchos casos sí se ha podido construir la identidad y bueno, parte de este proceso también poder incorporarlas. ¿Alguien más? Sí. Vamos cerrando, me parece. Muy breve. Felicitarlos primero. Yo quería hacer una consulta en relación con las cesantías, porque el resto de las formas de violencia que aparecen allí mencionadas, hay claramente un registro en las sentencias. Pero en el caso de las cesantías, no suelen aparecer mencionadas en esas sentencias judiciales, y entiendo que eso requiere, para poder hacer un registro, consultar documentación institucional de otra naturaleza, registros burocráticos, por ejemplo, de las universidades nacionales o de otras instituciones. ¿Han hecho ese trabajo? ¿Están planeando hacerlo? Esa era mi pregunta puntual. Gracias. Sí. Estamos planeando hacerlo. Dando vueltas. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? Nos hacen cargo de la bibliografía. Ahí la veo a Gabriela callada. No, bueno, un montón de fuentes nos quedan todavía sin relevar. O sea, todas las cesantías, bueno, no es una información que esté tan. Bueno, acá hay compañeros de la Dirección General de Escuelas que están trabajando también en ese asunto. En el CONICET también. En CONICET también, y el tema cesantías. O sea, sí, en la medida. Bueno, nosotros podemos acceder a las cesantías vinculadas con el Estado, pero también están las cesantías de las empresas, del sector privado, digamos, ¿no? La bancaria, acá tiene la bancaria, tiene la cesantía de la bancaria. Así que Flier entregar la base de la bancaria al remite, perdón. Sí, claro, nosotros a veces aparecen en la fuente judicial, lo que nosotros decidimos es incorporarla. Digamos, si alguien dice me echaron de no sé qué, la incorporamos. Si alguien dice después me fui al exilio, incorporamos eso. No quiere decir que hagamos un relevamiento de todos los casos de exilio. Está todavía eso pendiente, o sea, por eso nosotros decimos que esto es un trabajo que va a seguir activo, no es que bueno, lo terminamos en marzo del año que viene, digamos, sino se abre a múltiples también otras fuentes y otras dimensiones también que vayan apareciendo, ¿no? de la violencia y en general, digamos, ¿no? Bueno, después están otros datos que tenemos, por ejemplo, la edad. A veces tenemos la edad, a veces no tenemos la edad. La edad es importante, o la profesión. Bueno, estamos viendo cómo podemos ir completando también la base, porque bueno, hay muchas preguntas que le hacemos a la información que tenemos y es una información que está... Bueno, también tenemos la fuente de Jóvenes y Memoria, que es el programa que nosotros hacemos en la Comisión Provincial de Memoria, que hay mucha reconstrucción de las biografías de desaparecidos y otros casos
de víctimas en la provincia de Buenos Aires. Entonces también estamos incorporando las investigaciones que hicieron las escuelas en la provincia de Buenos Aires sobre determinados casos, digamos. Pero bueno, sí, esto lo estamos haciendo, es preliminar tanto en la dimensión cualitativa como también en la dimensión cuantitativa, digamos. Hasta ahora hicimos esto. Hay muchas otras más cosas que podríamos hacer y lo que queríamos antes de decir ya lo hicimos y qué lindo que está, era abrirlo a una discusión especializada, como también para que nos ayuden a pensar, bueno, por dónde vamos, digamos. Si quieren sumarse a contar. Claro, sumarse a un montón de fuentes para probar. Bueno, en principio, gracias a la Comisión Provincial por la Memoria, a su equipo técnico, a las periferias, a las ayudas, a los comentaristas, de acercarnos este trabajo. Voy a hacer una aclaración que me parece que no es tan evidente, sino que además de la discusión acerca de las variables, acerca de las preguntas, acerca de las categorías y subcategorías de víctimas y o actos, el informe presenta interpretaciones todavía provisorias, pero resultados provisorios, pero que están en el informe. Quizá, justamente en esa mesa de trabajo que a mí me hace ilusión que se concrete, podamos aportar sobre esos resultados y viendo esos resultados, aunque sean provisorios, comparados con aquellas variables que los hicieron posibles, colaborar a ese objetivo que tienen, y me parece que sería, repito, muy muy importante en muchísimos aspectos. De pronto se me ocurrió pensar algo muy caprichoso, lo admito. Hay un trabajo sobre cómo permeó la sociedad chilena el informe Barreche. Porque quién más, quién menos, tenía un primo que lo había torturado, un tío que lo habían intimidado de distintas maneras. Y algo, cuando leí este informe, me pareció que subsidiariamente también podía mostrar cómo esas violencias habían permeado y habían dejado su sello y su marca en muchos lugares de esta sociedad. Bueno, entonces, a ver, luego de los agradecimientos y de un aplauso para... y además del agradecimiento a la Facultad de Humanidades Físicas de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, institución muy querida por la que se está hablando, por la organización de las jornadas, por su realidad. En el momento en que fueron llamadas y convocadas, era no solamente un desafío académico, sino un desafío casi emocional en frente de las circunstancias que todos conocemos y sobre las que se ha hablado en este lugar. Hoy quizás tengamos este colectivo, esta manera de reflexionar, esta manera de intercambiar y de volvernos a ver caras, lo hace bastante más amable de lo que habíamos pensado en momentos de muchísima derrota y depresión. Así que la voz de Patricia Frier vamos a ir cerrando esta jornada. Soy yo la que cierro esto. Tengo una buena noticia, se termina. Hemos trabajado incansablemente. Yo, ¿saben qué? Seguí el consejo de Ana, no voy a hacer balance porque estaba terminada de ver balance. Nos pasó, fuimos tantos, vinimos. Solamente sentía la enorme necesidad de que hablábamos de los 20 años, que 20 años no es nada, bueno, 22 debe ser menos, fue el tema con el cual estuvimos. Y yo automáticamente digo, somos aquellos que construimos este espacio. Y aquí en Abril 3 estuvo Palentieri secuestrado. En este lugar de horror, estamos nosotros transformando, intentando transportar el mundo. Desde el horror nosotros transformamos en un espacio donde nos juntamos para hacer más, para decir que no nos van a robar la alegría y tampoco la prepotencia de trabajo. En este lugar, yo dije, también tiene, y lo decía Ana al inicio, bienvenidos. Este es un espacio
espacio que lo construimos todos los días con fuerza, a veces con más energías y otras con menos. Y hoy quizás un poco renovamos, por ejemplo, las energías. Porque ustedes vinieron aquí, porque somos un colectivo que hace 22 años estamos aquí, y yo tenía la necesidad de decirles que quizás Ana decía, tengo la suerte o el privilegio, la responsabilidad de dirigir el doctorado en Historia, que tiene más de 100 años, pero nosotros tenemos desde 1996 el privilegio de haber recibido a alguien que nos pasó la posta o nos abrió la puerta o vendió puentes, era Panettiere, y dijo, bueno, transformen el doctorado, hagan lo que quieran. Y ahí creo que muchos de los compañeros que están aquí son egresados, que están en distintas universidades nacionales, empezamos a transitar el camino de la construcción del campo de la historia reciente. Entonces le digo, bueno, Daniel, Roberts, Patricia, bueno, son tantos los compañeros que en este colectivo nos hicieron pensar y recrear y fortalecer el espacio de la historia reciente. Y en ese camino, obviamente, la Comisión Provincial por la Memoria nuestra es un... Sí, expropiación. Tenés que relevar la sentencia. Tenés 40 sentencias para pasar. Y de acá salimos que hay que federalizarlo. Así que... En esa confluencia apareció la maestría en Historia y Memoria y esa cosa virtuosa que hicimos de construir un espacio que nos hoy hay en el doctorado en Historia 88 estudiantes, doctorandos de todas las universidades públicas nacionales y del exterior. El 40% hacen sus tesis en la historia reciente y eso tiene un sesgo porque hemos privilegiado esta articulación de este espacio político, este espacio que no quiero ganarle el corazón a Córdoba, a las compañeras cordobesas, por alguna razón que todavía no es pública, pero a mí hay una frase que me encanta, que dice, hemos asumido la tarea de ejercer la historia reciente para resignificar y disputar, complejizar e intervenir en el presente, es decir, cuestionar y desnaturalizar, implicándonos como sujetos históricos, atendiendo la necesaria distancia crítica que al mismo tiempo no implica para nada neutralidad. Y esto nos lo dijo la Alicia Cerveto de Córdoba, y yo creo que ha sido uno de esos caminos que marcan el qué hacemos, para qué estamos, el por qué, para qué y cómo seguimos. Y cuando digo Córdoba es porque es la invitación y que seguramente dentro de 2 años estaremos otra vez pensando, soñando en transformar el futuro desde nuestra experticia. Entonces, por suerte, hemos trabajado, pensado, discutido, intercambiado, pero fundamentalmente nos cuidamos. Yo creo que este es un espacio donde la amorosidad y la prepotencia del trabajo tienen que emerger. Este es el sentido de la vida, porque si no, son demasiado duros los embates que vienen de afuera. Entonces fortalezcamos porque la lucha recién comienza y somos resistentes. Hay una historia de resistencia y se construye solamente con solidaridad, con reciprocidad y con cuidado al otro y la otra. Así que terminamos, pero empezar una nueva etapa. Seguimos trabajando para volver a encontrarnos desde un tiempo y dar las respuestas que la sociedad nos está demandando. Entonces, bueno, ahora vamos a brindar un poco, vamos a ver un poco más de brindar frente a la violencia, le ponemos alegría, le ponemos espacio de trabajo académico y fuerzas para seguir, ¿sí? Entonces, gracias por este esfuerzo, gracias a todas, a todos.